Matos Montezuma, gracias por estar aquí. Muchas gracias por su invitación. Es un verdadero gusto volver a esta casa y un verdadero gusto estar con ustedes. A lo mejor quizá debimos de haber alterado el orden, empezar con la conferencia y luego pasar a la cata de tequila. Me imagino que ya vienen medio alumbrados, quizá con más ganas de seguir bebiendo. Podríamos traer unas botellas para poder dar una conferencia a después de ver. Por lo menos tengan paciencia, me voy rápido y pasamos a lo que... Bien, me da mucho gusto empezar esta plática con unos versos extraídos de una poesía mucho más larga de uno de los colombianos más ilustres de todos los tiempos. Es de Álvaro Mutis. Y Álvaro Mutis, que como buen colombiano y como un hombre inteligente y sabio que era, tenía una especial predilección por el tequila. El tequila es una pálida llama que atraviesa los muros y vuela sobre los tejados para aliviar la desesperanza. En principio, el tequila no conoce fronteras, pero hay climas que le son propicios, como hay horas que le pertenecen con sabia plenitud. En la más alta tiniebla de las dudas y perplejidades, es entonces cuando el tequila nos brinda su lección consoladora, su infaltable voz, su indulgencia sin reservas. Esta bebida llamada tequila, esto ya lo digo yo, obviamente no es Mutis, esta bebida llamada tequila legalmente solo se puede fabricar con materia prima del occidente de México y unos cuantos municipios del sur de Tamaulipas, muy al noreste. Se obtiene de una planta muy antigua en nuestro país, genéricamente llamada maguey, pero esta palabra fue traída del Caribe por los españoles, en virtud de que esta planta tiene un nombre, creo yo que en todas las lenguas indígenas de México, que no son pocas. Además de que muchos tipos de la misma planta dominan las tierras templadas y poco húmedas del centro y del sur de nuestro territorio. Desde antes de la invasión española, el maguey era un verdadero miluso. Por un lado, de un tipo mayor que los demás, aún se obtiene un fermentado lechoso que se llama pulque, ojni en náhuatl, lleno de muchas cualidades como bebida y como condimento. Sus partidarios dicen que solo le falta un grado para hacer carne. Por otro, de las hojas de hacer carne, sí. Por otro lado, de las hojas lanceoladas se sacaban fibras para hacer sogas y mecates, cuerdas, así como prendas ordinarias que vestían y calzaban los macehuales, la gente del pueblo. También las puntas eran de utilidad como clavos y agujas, al igual que las hojas secas eran utilizadas para cubrir los techos de las casas o hacer fuego, además de que con sus cenizas elaboraban lejía. También tenía uso medicinal, lo tiene, ya que el zumo caliente servía para curar una herida o una picadura de víbora, y como si fuera poco, proporcionaba un papel con el que elaboraban sus libros o amuestre. Los españoles descubrieron enseguida que el mezcal, que quiere decir lo que se cuece, lo descubrieron enseguida. Del corazón de algunos tipos de maguey menos fibroso, una vez pasado por el horno y troceado, sale una excelente golosina. Entre los recién llegados había quienes sabían hacer aguardiente de uva, gente que venía del sur de la península. Ellos deben haber discurrido, prensarlo y destilar el espeso jugo en alambiques de barro, dando lugar al nacimiento de la bebida llamada mezcal. Hacia 1540, uno de los primeros frailes que estuvieron en México ya decía haber oído hablar, estos frailes siempre son medio trampositos, ¿no?
había oído hablar, qué borracho le había echado sus buenos fajos, había oído hablar de un aguardiente que los españoles llamaban así mezcal, que era, dice, de mucha sustancia y muy saludable. Podemos asegurar que pronto se hizo mezcal en muchos lugares, tal y como ahora muchos pueblos lo fabrican y lo venden con su nombre. Pues voy a hablar del Apulco, el Tutupan, el Tuscacuesco, el Tonaya, es decir, hay mezcales de muchos pueblos. Pero el más famoso, sin duda, es el mezcal de tequila, que se hace con una variedad conocida como agave tequilana bebe azul. La palabra agave, o ágave, que quiere decir admirable en griego, fue introducido por el naturalista sueco Carl von Linné a mediados del siglo XVIII para referirse al maguey del que se podía hacer mezcal. Y en el año 1902, un científico francés, Albert Bever, ¿está bien el nombre para Bever?, quien estuvo en México con el ejército francés y también con informaciones que le envió León Viguet, definió mejor sus criterios y destacó su color azulado que lo diferencia de todos los demás agaves. Tequila es el nombre de una población que fue la cabecera del territorio, corregimiento, donde se desarrolló mucho su fabricación desde los comienzos de la época colonial y donde con el tiempo se establecieron los primeros centros de producción de mayor impulso. Como muchas palabras relacionadas con este producto, tequila es de origen náhuatl, quiere decir lugar de hierba entre las piedras, o de piedra entre las hierbas. Precisamente en este espacio geográfico es donde se encuentran las condiciones más adecuadas para el desarrollo del llamado agave bebe azul, media de 20 grados de temperatura, más o menos 1500 metros sobre el nivel medio del mar, 1 metro cúbico anual de lluvia y un cielo nublado entre 65 y 100 días al año. Se localiza esta comarca, lo que ha sido muy importante para el desarrollo de la industria tequilera, al noroeste de Guadalajara, por el camino que con el tiempo resultó el principal hacia la costa del actual estado de Nayarit, donde se embarcaría a 3 puntos cardinales: el norte y el sur de América y las Filipinas. Y ahí sale incluso la idea de que en esa región del occidente de México, donde hay palabras que no se han podido ubicar bien en los idiomas nativos, como Colima, Tolima, etc., sospechoso parecido a la costa de Colombia, habla de comunicación, en fin. Cuando los españoles comenzaron a establecerse en el occidente de México, ya se hacía mezcal en otros lugares, pero también es el caso de que las autoridades lo prohibieron muy pronto, justamente para restarle competencia al aguardiente que venía de Andalucía. El argumento esgrimido, sin embargo, parecía de buena fe, pues se decía que era para evitar que los indígenas y mestizos se emborracharan. Mira qué bueno. El resultado fue que se fabricó clandestinamente en lugares muchas veces accesibles solo para los aborígenes. Por eso hay quien asegura que ya se destilaba antes de la conquista, pero no se ha encontrado todavía nada que lo demuestre de manera fehaciente. La fábrica más antigua que se conoce, efectivamente sabemos que era propiedad de indios y se encuentra en el fondo de un barranco cerca del pueblo de Amatitán, lugar de Amate o papel, pero es de unos 50 años después de que comenzara la colonización en lo que hoy es Jalisco. Queda claro que la interdicción no era eficiente, como lo demuestra el hecho de que cada rato se establecían por escrito prohibiciones de su producción. De 1621, por ejemplo, tenemos la descripción que hace, procura, tenía que ser, en la que habla de las grandes virtudes del mezcal, más claro que el agua y más fuerte que el aguardiente, pero también decía que desgraciadamente su consumo excesivo lo desacreditaba.
De cualquier modo, no faltaron opiniones favorables a la bebida de médicos locales, lo que ayudó al gobernador en turno en el año de 1638 a legalizarla y crear el estanco mediante el cual el gobierno vendería el mezcal en exclusiva y sacaría de ahí los impuestos correspondientes. Para el caso fue que el dinero obtenido se gastó en la construcción de un espacio para que la gente se bañara, lo cual fue esgrimido con éxito como un dispendio y un lujo completamente inútil por parte de los traficantes de aguardiente andaluz en la España aquella tan alejada de la limpieza. Ya sabemos aquello de que se dice que la famosa Reconquista no era otra cosa más que el triunfo de la mugre sobre la higiene. De esta manera lograron que sobreviviera de nuevo la prohibición, pero en 1673, por la necesidad imperiosa de construir en Guadalajara una red de agua para el uso doméstico, su venta volvió a ser legal. La argumentación a favor y en contra las argumentaciones que aparecieron después dejan claro que la fabricación y el consumo de lo que llamaban vino mezcal de la tierra no dejaba de aumentar, tal como ocurría también con las necesidades de disponer de más agua, pues la población de Guadalajara, especialmente a partir de los comienzos del siglo XVIII, crecería con más celeridad. Si prohibiendo la fabricación se hubiera acabado el consumo, decían muchos, se habría estado de acuerdo con ello, pero el hecho era que más bien se favorecía el consumo de otras bebidas hechas de caña de azúcar, el llamado chinguerite, y palabra fea entre los mexicanos, y el mingarote, que se tildaban de verdaderamente nocivos. Gracias al dinero que se necesitaba también para la construcción de un nuevo palacio de gobierno en Guadalajara, el estanco de mezcal sobrevivió, pero cuando crecieron otras fuentes de financiamiento como el comercio, en el año de 1785 se prohibió de nuevo, hasta que una retahíla de epidemias que sobrevino 10 años después requirió con urgencia de más dinero y se restableció la venta legal del aguardiente de acá. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, el incremento de pobladores de Guadalajara sería el resultado de que 50 años atrás comenzó la colonización de lo que ahora es el noroeste de México, el actual estado de Sonora y las Californias, y la tierra del tequila dejó de estar arrinconada y sin salida dentro del gran imperio español para convertirse en un sitio de un ir y venir. De acuerdo con los criterios impuestos por la colonización española, que habían impedido el establecimiento de centros manufactureros, la región de Guadalajara se pudo beneficiar de la nueva situación intermediaria, abasteciendo las llamadas nuevas tierras solo de productos traídos de otros lugares, pues no se fabricaba en ella prácticamente nada en suficiente cantidad, como no fuera precisamente este vino mezcal de las cercanías de Tequila, que eran cruzadas por el camino hacia el norte. Del puerto de San Blas, establecido oficialmente en 1767, ya se tienen noticias a finales de siglo de muchos miles de barriles que irían a parar principalmente a California y más allá, pero también al centro y al sur de América, a Filipinas e incluso a la Ciudad de México, con lo elegantes que son. Hay datos de principios del siglo XIX que nos muestran a la jurisdicción de Tequila como una de las más ricas de toda la región. Sabemos que en 1810 irrumpieron en Guadalajara grandes contingentes que abrazaron la insurgencia, la causa de la independencia iniciada por Miguel Hidalgo y Costilla, los cuales, por razones patrióticas, supongo yo, no creo que por otras, estaban siempre necesitados de buenas bebidas alcohólicas. Pero lo más importante fue después. Entre 1812
y 1815, cuando otro patricio, José María Morelos, cortó la comunicación del puerto de Acapulco con la Ciudad de México y con ello el paso de las mercancías que venían de Filipinas. Se tuvo que tomar San Blas como puerto alterno, lo que le dio movimiento inusitado al occidente de México, y se aprovechó para enviar mezcal en los barcos que volvían al sureste asiático. No es casualidad que en esa época la población de Tepic, en lo que hoy es el estado de Nayarit, muy cerca de San Blas, haya adquirido el título de ciudad y se haya desarrollado su feria. Precisamente el año de 1815, justo antes de que Morelos fuera encarcelado y muerto, se registraron los mayores ingresos por concepto del mezcal habidos hasta la fecha. Pero el camino de Acapulco se volvió a abrir en el año de 1816 y el descenso fue enorme. Al consumarse la independencia, en 1821, tuvo lugar el bloqueo de España, que impidió durante más de 15 años la llegada legal de aguardiente y otros productos peninsulares. De esta manera, los números del mezcal volvieron a mejorar, pero no se superó la venta de 1815 hasta después del año 1849. Resulta que entre los 2 millones de kilómetros cuadrados que Estados Unidos le robó a México, le quitó a México, se encontraba el oro de California, que se empezó a explotar paulatinamente, precisamente en ese año del 49. Y el aguardiente, que estaba más cerca de la anhelante garganta de los gambusinos, a pesar de la distancia, era injustamente el de tequila que se embarcaba en San Blas. Durante 20 años, la exportación fue creciendo hasta que se concluyó el ferrocarril de costa a costa de los Estados Unidos en 1869 y les llevó a mucho mejor precio el famoso Bourbon de Kentucky. Hay que reconocer que la diferencia de calidad no importaba, porque esos mineros en realidad tenían un paladar de papel de lija, ¿no? Cualquier marranilla que les dieron, mientras raspara y emborrachara, era más que suficiente. Parte de las utilidades obtenidas por los tequileros durante esta época sirvieron para apoyar a un general Ramón Corona, caudillo liberal del occidente de México, primero contra los conservadores y después contra los franceses invasores. Es natural que los fabricantes se avinieran más al libre comercio que defendían los liberales que al antiguo régimen lleno de cortapisas al intercambio de mercaderías preconizado por los conservadores. Precisamente por esta ayuda, un tequilero muy destacado de apellido sospechoso, Gómez Cuervo, se convirtió en gobernador de Jalisco cuando los soldados de Napoleón III fueron echados de aquí y se fue a pique el imperio de Maximiliano, que del imperio mexicano, perdón, que Maximiliano quiso construir en México. Una vez en el gobierno, lo primero que hizo Gómez Cuervo fue bajar los impuestos del tequila, aunque para compensarlo subió todos los demás. En 1867, pues, cuando se estableció de nueva cuenta el régimen republicano, México comenzó a disfrutar de una larga época de paz y tranquilidad, lo cual derivó en una gran transformación económica y social que fue muy aplaudida en todas partes, a pesar de que 40 años después desembocó en lo que ahora se conoce como la Revolución Mexicana. Una de las razones de esta fue que el enriquecimiento resultó solo para pocos. En cuanto al tequila, hay que decir que la producción disfrutó de grandes mejoras. Además, los productores se empezaron a sentir orgullosos de lo que hacían y secundaron la cada vez más generalizada costumbre de nombrar al aguardiente precisamente así, tequila. Tradicionalmente, en aquellos campos donde los agaves debían crecer durante unos 10 años
más o menos, sus mezcales, corazones o piñas, llegada la hora, eran despojados de sus largas hojas con golpes precisos de una gran cuchilla encajada en la punta de un bastón. Todavía hoy se conoce como coa, que en náhuatl quiere decir serpiente. Por su parte, al procedimiento que casi no ha cambiado nada desde aquellos tiempos ancestrales, se le llama jima, otra palabra náhuatl que significa precisamente alisar o rasurar. Después de partirlas en dos, de ahí la palabra jimador, claro, de partirlas en 2 o 4 trozos, las piñas aquellas ya jimadas se llevaban a los hornos de leña para la cocción durante 2 o 3 días. Entonces se depositaban en una gran pileta circular de piedra, la llamada taona, por donde giraba una gran rueda de molino tirada por uno o dos animales. A eso se le llama todavía el molino chileno. El mosto que se obtenía se depositaba en unos pozos de 1,5 metros de profundidad y unos 5 palmos de diámetro. Ahí permanecía varios días mientras fermentaba. Para acelerar el proceso, aparte de levadura de pan, antiguamente, el batidor, que era un cristiano del todo encueradito, desnudito él, con medio cuerpo sumergido, se movía lentamente y sin parar durante unas cuantas horas, removiéndolo todo y tal vez, animado por el calorcito que producía el mosto, tributarle un tanto de sus líquidos personales. Lo que sí es evidente, es que el sudor del hombre aportaba la urea que contiene. Quizá es por ello que los viejos, cuando yo era joven, decían con insistencia que antes el tequila era más bueno. El caso es que últimamente, cuando el mosto comienza a fermentar, se acostumbra a añadirle un poco de la tal urea, pero evidentemente por otros caminos. Creo. Más tarde pasaba a los alambiques de barro y finalmente a los pipones para esperar su venta y consumo. A partir de los años 70 del siglo XIX se empezaron a hacer grandes mejoras técnicas e higiénicas. Una de ellas fue la importación de alambiques de cobre y otra la sustitución de la leña por el vapor, con el fin de cocer más rápidamente los mezcales. Otra más fue la incorporación de aparatos mecánicos para molerlos con más celeridad y rendimiento, y también la utilización para fermentarlo de tinas o tinajas más higiénicas y con menos pérdidas. Asimismo, comenzaron tímidas exportaciones, primero hacia el sur de Estados Unidos, pero antes de acabar el siglo ya se enviaba mucho a Europa Occidental y a los países hermanos de Guatemala y El Salvador, que a partir de entonces nunca han dejado de ser solidarios y entusiastas consumidores. Entonces se empezaron a hacer estudios muy serios para animar y mejorar tanto las funciones industriales como las agrícolas. El más reconocido es el del boticario Lázaro Pérez. Si tuviera un nombre alemán tal vez tendría más fama, pero bueno, nadie le creerá a un señor que se llamaba Lázaro Pérez, pero basado en sus análisis insistía en las grandes virtudes del producto, siempre y cuando, entiéndase bien, decía, se consumiera con moderación. Recojo unas cuantas palabras de él mismo sobre las cualidades del tequila. Despertar el natural apetito de los alimentos, favorecer las digestiones difíciles, tonificar las funciones gástricas, hacer que cicatricen rápidamente las heridas poco profundas, calmar el dolor y evitar la inflamación consiguiente a las torceduras, es decir, aplicándolo en fomento, vigorizar las funciones debilitadas por la edad,
calmar la ingrata sensación del hambre, levantar las fuerzas agotadas por un trabajo excesivo, avivar la inteligencia, ahuyentar el fastidio y procurar ilusiones muy agradables. Hay que decir que no era esta la primera vez que se hablaba de las propiedades curativas del mezcal. Aparte de lo que sabemos que se dijo a comienzos del siglo XVII, cuando se buscaba la legalización, de la que no se ha encontrado ningún testimonio directo y concreto aún. En el año 1812, por ejemplo, el Diario de México decía: el vino mezcal puro tiene la virtud de curar enfermedades como lo han experimentado los habitantes de los lugares en los que ha sido permitido. Facilita suavemente el menstruo de las mujeres hasta ponerlo en estado de abundancia, según conviene. Destruye las lombrices e impide que se engendren estos y otros insectos. Es eficaz para quitar los dolores de las parturientas. Para experimentar estos efectos, conviene que el mezcal sea puro, sin mezclarlo con agua. Se vende en la calle de la Iglesia del Espíritu Santo. A lo mejor por eso tenía más. Exacto. El caso es que durante los 3 primeros lustros del siglo XX, prácticamente con el mismo número de fábricas, la producción estuvo cerca de duplicarse. Buena parte del gremio vio con desconfianza al principio la posibilidad de utilizar botellas de vidrio compradas en Alemania para envasarlo. Poco después, en 1906, se creó la primera gran fábrica de vidrio en la ciudad de Monterrey, que ofreció cantidad suficiente de envases a precios mucho más económicos. Hasta entonces, todo se había almacenado en grandes barriles de madera, pipones, como los que aún son utilizados, pero se trajinaban en unas botijas de madera de aproximadamente 33 litros que llamaban damajuanas. Fue el caso de que las botellas resultaron más prácticas, aparte de que le daban al contenido pues un cierto aire medicinal. En aquella época, hay que recordarlo, de los elixires y de los jarabes. Esto resultó en un impulso a la venta del tequila a partir de 1918, cuando se produjo la famosa pandemia de gripe española, que corrió por una muy buena parte del mundo. Para combatirla, se recomendaba tequila con limón y sal. Cabe suponer que la vitamina C de que están llenos los limones, especialmente los mexicanos, de algo debía servir, pero quizá la utilidad real, además de animar a los enfermos por su calidad de vasodilatador, era solamente beneficiar a vendedores y fabricantes. Por otra parte, la irrupción del vidrio aportó también los famosos caballitos, que son las pequeñas copas casi cilíndricas que remedan los cuernos socavados que se usaban antes para beber el tequila. El caballito es un poco panzón, pero en fin, porque la foto no salió muy bien, pero bueno, nos da una idea. Suelo traer uno, pero tuve miedo a la aduana. ¿Se dice caballitos? Caballito le llaman a ese tipo de copas, sí. La gripe española fue sucedida a partir de 1920 por la ley seca de Estados Unidos, que prohibió en ese país tanto la fabricación como el consumo de bebidas alcohólicas y dio pie, claro, a la producción clandestina y también a la importación ilegal de tequila. A juzgar por la prosperidad de sus fabricantes durante los 13 años de su vigencia, la cantidad enviada subrepticiamente debió ser muy considerable. Asimismo, durante buena parte de los años 20 y comienzos de los 30, se vertieron grandes cantidades de tequila en los efervescentes paisajes petroleros de la costa del Golfo de México. Pero los pozos abiertos en el Oriente Medio, al mediar la década, contrajeron el mercado sensiblemente y la situación se complicó aún más con la culminación de la reforma agraria en México, que
que acabó con los latifundios e hizo que la producción tequilera quedara escindida entre agricultores y fabricantes, quienes desde entonces nunca han logrado ponerse bien a bien de acuerdo. Debe reconocerse que el nacionalismo que preconizó la Revolución Mexicana a partir de la segunda década del siglo XX inspiró en todo México espléndidas manifestaciones de las artes plásticas y de las letras. Pero en Jalisco, la tierra del tequila, fue de una intensidad especial con la ayuda del éxito de una cinematografía ranchera que exaltaba los valores del campo mexicano no indígena. Todo ello hizo que esta bebida tuviera más presencia en las crecientes clases medias que antes no consumían ni de casualidad una bebida considerada de gente baja. En ciertas ocasiones de exaltación patriótica, el tequila se volvió imprescindible. Podría decirse que a partir de los años 30 ya era, tal como se dice ahora, la bebida mexicana por excelencia. Como sea, la gente popis seguiría despreciándolo 30 o 40 años más. Puedo dar testimonio de que una vez frecuentaba con intenciones, la casa de una dama de Guadalajara, de una señorita pues de Guadalajara, señorita muy decente, de buena familia. Es más, una familia un poco decadente, que había sido más antes de lo que era entonces. Y un buen día, al salir agazapado detrás de un coche, me llama el papá de la muchacha y me dice: oiga, joven, usted es un buen chico, pero hemos descubierto que bebe tequila y mi hija no se merece eso. Bueno, tuve que tomar la decisión entre cambiar de novia o cambiar de bebida. La Segunda Guerra Mundial dio lugar a un enorme incremento. No, maestro, pero ¿cómo se decidió al fin? Bueno, sigo bebiendo tequila. Sigo siendo un feliz consumidor. La Segunda Guerra Mundial dio lugar a un enorme incremento de la demanda debido a que se complicó la producción de aguardientes en países como Inglaterra, Francia, Rusia, Polonia, etc. Y los campos de batalla lo reclamaban cada vez más. La exportación se incrementó de una manera impresionante entre 1941 y 1944. Pasó de 21.000 litros a casi 5 millones. Lo malo es, siempre pasa algo así, lo malo es que la tajada más grande no fue para los fabricantes ni los agricultores. Hubo un español que monopolizó los vagones tanque, firmó un contrato de exclusividad con Monterrey para adquirir todas las botellas disponibles y en una bodega junto a la vía en la Ciudad de México hizo todo tipo de trapacerías para obtener las máximas utilidades, desde el bautizo generoso hasta la incorporación de otras bebidas más baratas, todo ello sin la más mínima limpieza. En cuanto a los Estados Unidos, pues al terminar la guerra, los impuestos para la introducción de botellas de tequila, con la excusa de poderlas supervisar bien, se incrementaron muchísimo. Y la desconfianza de la gente minimizó enormemente el consumo. Los 5 millones exportados en 1944 se convirtieron en menos de 9.000 litros en 1948. Empezó entonces una auténtica cruzada de reorganización y de recuperación. Por un lado, en 1949 el gobierno emitió la primera norma de calidad. 9 años después de buscarlo, aprovechando la inercia que despertó el acuerdo internacional sobre el respeto a la denominación de origen que muchos países firmaron en Lisboa en 1858, se consiguió registrar la marca tequila y al siguiente año se fundó la Cámara de la Industria del Tequila, que aún sobrevive y a veces ha resultado útil. Por otra parte,
Además de crearse la primera fábrica de vidrio en Guadalajara para abastecer a la industria, se emprendieron diversas acciones para recuperar el mercado. Mejoras técnicas e higiénicas, como el cambio del cobre de los alambiques y tinas por el acero inoxidable. Además, muchas marcas se hicieron más accesibles a las gargantas menos aguerridas y disminuyeron el costo al usar más agua destilada para rebajar la graduación de 46 grados o de 48 hasta poco más o menos 40, que es lo que domina en el mercado actual. Hay una marca todavía que conserva dos, que conservan los 46 grados, pero es el tequila más fuerte que hay. No, Herradura. Herradura, y una que no creo que conozcan ustedes, que se llama el Caballito Cerrero. Se llama el Caballito Cerrero porque es el caballo que no necesita herradura, ya con eso entendemos la historia de la marca. Lamentablemente, la progresiva recuperación de la demanda no previó un aumento equivalente en la materia prima, el agave azul, para poder cubrir más mercado. En 1964 se estableció una norma. Somos buenos para manejar el lenguaje. Una vez que hubo una fuerte devaluación del peso, esas cosas que dijeron, el peso se puso a flotar. Bueno, a esta norma de calidad, a esta norma le llamaron de calidad, bueno, que autorizaba añadir durante el proceso de fermentación hasta un 30% de azúcar de diferentes orígenes. Pero no fue suficiente, por lo que en 1970 se amplió hasta el 49%. Hasta la fecha, la norma no se ha modificado. Quiero decir que puede haber tequila con ese nombre, con un 49% de azúcares. Vayan ustedes a saber de dónde. Una de las razones del incremento de la demanda durante los años 90 fue que la gente de Postín se empezó a dar a la mexicanización de su paladar y se abocó al tequila, entre otras cosas porque se empezaron a difundir sus cualidades digestivas y vasodilatadoras, y los precios de las bebidas extranjeras tuvieron una enorme alza. Eso hizo también que los precios de ciertas marcas de tequila alcanzaran cifras estratosféricas. Había gente que creía y cree aquello de que por fuerza, entre más caro, mejor. Lo que sí es cierto es que esta gente favoreció la tendencia de los últimos años a hacer tequila con un mayor porcentaje de agave, y hoy por hoy hay más de medio millar de marcas orgullosas de poner en sus etiquetas 100% agave, lo que queda claramente garantizado por un Consejo Regulador del Tequila creado en 1994 y formado por representantes del gobierno, productores de agave y fabricantes de tequila, encabezados por un empresario que no puede haber tenido previamente ningún contacto profesional ni con unos ni con otros, pero eso sí, debe acreditarse un abnegado consumidor. Al mismo tiempo, este consejo garantiza que cuando el tequila se anuncia como añejo, ha vivido al menos un año en barricas de roble o de encino antes de pasar a las botellas, y cuando dice reposado, lo haya hecho al menos durante 3 meses. El blanco está autorizado, como es natural, a ir directamente a la botella o al gaznate una vez se le ha dado la graduación deseada. A pesar de que, según acuerdos y convenios internacionales, como el mencionado de Lisboa y el que firmó México con la Unión Europea en 1997, esta bebida solo se puede fabricar legítimamente con materia prima de una particular región de México, hay que lamentar que en diferentes países como Japón y España, entre otros, se le falsifique de manera impune y con pésimos resultados en cuanto a la calidad. Es el tequila que se llama irónicamente químicamente puro. Una vez había una fábrica de tequila, o por lo menos se vendían muchas botellas de tequila que se anunciaba fabricado en un pueblo de España que se llama Talavera de la Reina.
Voy un día de metiche, no vi un solo agave, ni uno solo. O sea, me imagino que era exactamente eso, todo producto del laboratorio. Sea como sea, la irisada fisonomía de estos campos de agave que dominan una franja central de México proporcionaron en el año de 1999 unos 199 millones de litros contra los 91 millones producidos en 1994. 2/3 partes salieron a correr mundo, pero unos 65 millones fueron consumidos heroicamente en México. Esto equivale a más de 650 millones de caballitos o shots, como dirían los americanos. Uno tras otro sumarían cerca de 40,000 kilómetros de caballitos, que equivalen a una vuelta completa, qué maravilla, al planeta Tierra, ¿verdad? Pues bien, el entusiasmo patriótico, patrióticos mexicanos, hizo que 10 años después el consumo nacional llegara al doble, mientras la exportación aumentó poco menos de un 40%. Todo esto para llegar a producir y vender una cantidad superior a 250 millones de litros en 2011. Hoy por hoy, la última información que tengo de hace 2 o 3 semanas, es que se exportan 400 litros cada minuto. Podemos ahorita ayudar a ver si en los próximos minutos se exportan 400. Halaga que cada vez se exporte más tequila embotellado, pues la derrama económica que se queda en casa aumenta del 3 al 30%. En 1995 la proporción era de 60 a 6 aproximadamente, mientras en 2009 fue de 80 millones a granel para 56,5 metido en su botella, generalmente de 750 mililitros. Sí, se exportaba a granel, se envasaba afuera. Saben ustedes, sabe Dios con qué criterios y orden, en fin. Y hubo incluso una época en que empezó a vender en algunos bares de México, sobre todo en lugares turísticos como Puerto Vallarta y Acapulco, tequila producido, envasado en Estados Unidos. Claro, venía el norteamericano que consumía su tequila allá, llegaba y pedía la misma marca y estos lo empezaron a traer. Esto se combatió con una maniobra de un tequilero que fue y registró todas las marcas de Estados Unidos en México y claro, paró la importación. También resulta grato saber que la tendencia favorable al tequila de calidad, la producción realizada con el 100% de agave, que en 1995 fue de un 15%, en 2009 llegó al 60%. Esto se debe más bien a la exigencia del consumo local, pues para la exportación domina el tequila con solo el 51% de agave y a granel. Al parecer, fuera de México, y ya saben ustedes en qué país, hay muchos que se contentan con cualquier marranilla. Afortunadamente, entre los europeos y los mexicanos en el exterior, tiene cada vez más presencia el tequila bueno, sin que se pueda cantar victoria. A veces, de eso ya les habrán hablado hace un momento, se combina con un refresco de toronja, con mucho gas. Se presenta como cóctel margarita, con jugo de limón y unas gotas de Cointreau. También se puede añadir jugo de alguna otra fruta, mango, tamarindo, zapote, mandarina, fresa. Ahora están haciendo unas maravillas con maracuyá también. El vampiro va con jugo de tomate, el changuilongo, que ahora los elegantes llaman también charro negro, con refresco de cola, o como Dios manda, solo en el caballito que le corresponde. Puede ser acompañado de la sangrita hecha a base de jugo de naranja y especies, o de una sencilla chupada de limón y sal para prevenir la gripe. Asimismo, el tequila, a diferencia de la muestra que pusieron ciertas películas de los años 40 y 50, se debe beber poco a poco, pasándolo por la lengua y el paladar y aspirando después por la boca
como corresponde a las mejores bebidas. Tampoco hay que perder la cordura. La regla clásica dice ni menos de una copa ni más de 3, aunque el tamaño de cada una no está todavía claramente especificado. Hay otras formas de beberlo que más bien constituyen una aberración. Una es el caso del que llaman pájaro prieto, que mezcla el tequila con sangrita, salsa picante y refresco de cola. Ideal para provocar ardor estomacal y mental. La otra, quizá peor, es el del llamado muppet o coscorrón. Consiste en mezclar el tequila con una cantidad igual de refresco muy gaseoso de lima y limón, darle un fuerte golpe contra la mesa y tomárselo en plena efervescencia de un solo trago. Resulta ideal para borrachotes sajones, ya que con un par o 3 les basta para disfrutar un buen rato de la vida. Aunque tan denigrante forma de beber, cualquier guachicol cumple bien la función, aunque la realidad al día siguiente resulte muy cruda. ¿Saben ustedes que para nosotros la cruda es la resaca? Nos acompaña en los momentos más solemnes, ya sean tristes o de gran felicidad. Ya se dice aquello de que para todo mal mezcal y para todo bien también. Pero quizá lo más significativo es que no puede faltar nunca en las fiestas patrias o cuando nuestra selección de fútbol cumple irremisiblemente con el sagrado precepto de jugar como nunca y perder como siempre. En cada partido vamos de éxito en éxito hasta la derrota final. Reproduzco por último otros versos sobre el tequila firmados por un inspirado mate saltillero que a menudo corren de boca en boca con la inspiración de dicho aguardiente. El tequila, señores, más que un licor es magia. Las tristezas aleja, las aflicciones calma. Hace al amante diestro, afina a aquel que canta. Si andas débil de cuerpo, tus ánimos levanta. Te da firmeza y brío de amor en las batallas. Te calienta en invierno, en verano te exalta y todo tiempo ofrece consuelo y esperanza. En fin, es el tequila una celeste dádiva. La Santa Madre Iglesia debería declararla segunda agua bendita, por no decir sagrada, y usarla en los bautizos como crisma de gracia y en las extremunciones para que el alma salga contenta y sin dolor de este valle de lágrimas.